Hola, ¿cómo le va? El apellido Lizazo está íntimamente ligado a la ganadería argentina y particularmente al Angus y dentro de la raza al Angus colorado. Se ha definido como colorados de origen. Vamos a conocer hoy su trayectoria y la trascendencia, lo que viene. Ganadería con todos. Mi papá eligió esta zona para completar la invernada de los terneros que criaban en la zona de Saladillo y General Alvear. Y él era, nosotros teníamos casa consignataria, tuvimos después, en realidad originalmente papá fue un empleado y era vendedor en el mercado de lanas, y ahí en realidad él era una persona excepcional, no solo por su inteligencia, sino por su moral y su fuerza espiritual. Y era muy apreciada por las firmas extranjeras, sobre todo alemanas, francesas, rusas, que compraban lana en la Argentina. Lo primero que hizo fue traer terneros capitalizados y se completaban acá. Los campos eran los alfalfares de aquella época, la alfalfa nacional, pero se terminaban excelentemente. Los novillos iban por el ferrocarril que entonces existía y desgraciadamente hoy no lo tenemos, a la estación, 7 kilómetros acá de Andam. El desbaste era el propio, pero los novillos eran excelentes, un rendimiento, si digo 60, 61 me va a decir que es un loco, pero digamos que sí, 58, sí. Y bueno, y después de eso empezó a alquilar, y después fíjense que esto es importante. En la época aquella que Perón hizo no se llamaba estabilización, pero que congeló los alquileres, papá nunca se ajustó o hizo uso de esa franquicia que daba el gobierno, que se podían quedar, pero no había contrato de arrendamiento y siguiendo pagando lo mismo, sino que siempre fue renovando los alquileres. Y entonces, lo que suele pasar con firmas extranjeras estaban a nombre personal, muchos de los campos, empezaron a vender. ¿Y quién iba a ser el comprador? Aquel arrendatario que nunca les había negado nada, que había pagado lo que correspondía. Tampoco nos regalaron los campos, pero claro, en esa época empezó la inflación y realmente eso nos facilitó mucho el poder pagar lo que comprábamos hipotecándolo. Recuerdo bien que en una oportunidad con mi hermana mayor habíamos ido a firmar una hipoteca a la Continental. Estaban enfrente, nosotros estábamos papá, mi hermano mayor, Abdón y yo. Y enfrente estaban Firpo Peña, que fue presidente de la Rural, Mascareñas, que eran los directores de la Continental. Y mientras papá conversaba con ella, Abdón y yo leía, y me dice Abdón, en realidad, si estas cláusulas se tienen que cumplir, el tema, no sé cómo vamos a hacer. Pero claro, la cosa vino de una manera, ahí empezó la inflación en la Argentina.
y pagamos eso y papá compró mucho campo. ¿Cuántas hectáreas fueron al principio, Martín? Las primeras que compró fuera de este contexto fue la que compró en Laguna Alsina, en Bonifacio, Urechea, pero fue en el 37 o 36. Y ahí fue donde empezamos ya con el Verdejo Colorado. ¿Cuál es el criterio en materia de toros en Agromelú? Es como volver a las bases. Pensar que el toro es toro por sí mismo y la diferenciación si es pedigre o puro controlado pasa pura y exclusivamente por la trazabilidad. El concepto de producción tiene que ser el mismo. Estamos tratando de volver, hemos vuelto este año y el año pasado ya las recrías a pasto, con una alimentación para poder balancear las dietas en esas recrías, pero sin pensar en recrías en corral. Y obviamente terminamos con una terminación en corral, pero el concepto es el mismo para el pedigre que para el puro controlado. Que sería trabajar a partir de información, a partir de adaptabilidad, a partir de madurez sexual temprana, todos esos caracteres que hacen lo mismo, con lo cual pedigre o puro controlado es una consecuencia de trazabilidad, nada más, o sea, una consecuencia de papeles, pero la información que usamos es la misma, el manejo que usamos es lo mismo, y el criterio debería de ser que apuntamos a generar el toro de pedigre que sea capaz de producir esos toros puro controlados que estamos vendiendo. Cuando empezó mi abuelo, empezó con los novillos y empezó ganando los concursos de novillos en las exposiciones que organizaba Pedro y Antonio Lanús en su momento allá en Liniers, y cuando se dio cuenta que era capaz de producir los mejores novillos, dijo, ¿por qué no voy a producir los toros capaces de producir esos novillos? Y yo creo que un poco la historia se repite. Hoy, si bien se va avanzando con más incorporación de información, con todo el tema de la trazabilidad, con todo el tema de mayores lineamientos y a lo mejor un trabajo más intensivo genéticamente, pero en realidad es lo mismo. O sea, el pedigre hoy es producir el pedigre porque fuimos capaces de producir un puro controlado, pero el pedigre tiene que ser capaz de producir ese puro controlado que tuvo aceptación en el mercado. O sea, madurez sexual temprana, fertilidad y adaptación al medio son las tres características o los tres pilares básicos para cualquier planteo de selección. Después pongámosle lo que queramos, más alto, más largo, más ancho, más profundo, todo lo que sea. Pero eso, que en definitiva no es más que trasladar la selva a los campos. O sea, en la selva, ¿quién es el que perdura? Aquel que es capaz de reproducirse, aquel que se adapta y aquel que se fertiliza primero. Y bueno, es lo mismo trasladado al campo. Entonces, en función de eso, yo creo que con esos tres pilares básicos es la mejor manera para que eso sea trasladable a cualquier otra zona.